Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar? Buen día, profe. Sí, sí se escucha. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que quedó a la mitad. Estamos viendo cómo se resuelve por mallas en alterna un circuito con fuentes de alterna. El caso analizado, pues, es el circuito ideal para trabajarlo por nodos, que es un circuito con puras fuentes de corriente. Entonces, estábamos haciendo este ejercicio. Déjenme paso ahí. Y rebobino aquí lo que llevamos avanzado para explicarlo otra vez. Entonces, lo primero que se hace es pasar al dominio de la frecuencia, ¿verdad? Nombrar aquí elementos. Nombrar elementos por nombres simbólicos se recomienda mucho para manejar las ecuaciones, todo con nombres simbólicos y hasta el final, pues ingresar los valores. Entonces, las impedancias, pues les di nombre. También conviene de acuerdo al nombre de la impedancia, pues ponerle un nombre de corriente para evitar confusiones. Si para mí la resistencia de 10 ohms es Z1, pues es la corriente que circula por esa rama, pues va a ser I1, ¿verdad? Y así subsecuentemente. Estamos usando el método donde para hacer suma de corrientes en un nodo, todas las corrientes que se conocen se dejan con el sentido tal cual y las corrientes que se desconocen se ponen saliendo siempre del nodo. Y esto se repite n veces por n nodos que tenga el circuito, excepto el nodo de referencia. De tal suerte que en el análisis, bueno, tengo 3 nodos, pero en el análisis del nodo 2, la corriente I2 cambia de sentido, porque para mí, estando en el análisis del nodo 2, la corriente no la conozco y sale del nodo, ¿no? Noten que apliqué lo mismo para el nodo 1, ¿verdad? Estando en el nodo 1, la corriente I2 sale del nodo. Este es uno de los métodos que voy a explicar. Ahorita vemos el otro, ¿no? Porque creo que me preguntaron ayer que si podía quedar de otra manera la ecuación, sí. Pero primero vamos a resolverlo así. Entonces, en este método lo voy a repetir el algoritmo. En cada nodo que esté, siempre va a ser las corrientes que conozco se dejan el sentido tal cual y las corrientes que no conozco siempre salen del nodo. Si se fijan en el nodo 2, la corriente 2 sale del nodo. En el nodo 1, la corriente 2 sale del nodo. No estoy tomando en cuenta aquí otro método que sería dejar el sentido de la corriente fijo, ¿verdad? Si quieren, lo resolvemos ahorita que acabemos porque este fue el que empezamos ayer, ¿no? Incluso lo puse ahí con un color verde para distinguir la diferencia de aplicación de este criterio en este método. Siempre las corrientes que no conozco salen del nodo en el enésimo nodo en que esté. Bueno, para el nodo 1, pues se suman las corrientes y una forma fácil es corrientes que entran es igual a corrientes que salen. La única corriente que entra es la de la fuente 1 y sale I1 más I2, ¿verdad? Se suman, ¿verdad? Y cambio lo que vale la corriente por la ley de Ohm. En el caso de la corriente 1, pues es voltaje 1 menos 0 volt, pues sigue siendo voltaje 1 entre impedancia 1. En el caso de la corriente 2, y dado que estoy en el nodo 1, va a ser B1 menos B2, o sea, la diferencia potencial entre terminales entre la impedancia, Z2. Y eso tiene que ser igual a la corriente de la fuente, que ese pues ya sabemos que vale 2, ¿verdad? 2 ángulo de 0 o 2 en rectangular. Agrupo términos para acabar la ecuación. Las únicas incógnitas aquí es voltaje 1 y voltaje 2. Voltaje 1 me queda multiplicando al inverso de Z1 o a la admitancia de Z1 y a la admitancia de Z2, ¿verdad? Menos el voltaje en el nodo 2 por la impedancia, el inverso de la impedancia Z2, ¿verdad?
Si se fijan, pues es una ecuación con coeficientes simultánea, con dos incógnitas, B1 y B2, y necesito otra ecuación para resolver el sistema de ecuaciones, que la sacaríamos del análisis en el nodo 2, ¿verdad? Entonces, en el nodo 2 sería suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen. Ahí entra la corriente IF2 y sale la corriente I2 sumada con la corriente 3. Quedó así por el criterio que estoy manejando de este método, ¿verdad? Lo reitero, les digo, ahorita vamos a ver con otra forma de aplicar otro método para que comparen, ¿no? Entonces, el análisis con el nodo 2 lo tengo de color verde. Y bueno, ya mencioné la ecuación. Y luego hay que cambiarla a voltajes aplicando la ley de Ohm. Y en el caso de I2, dado que estoy en el nodo 2, mi voltaje de referencia ahora sería el nodo 2 o el voltaje 2. Entonces, al aplicar la ley de Ohm para I2, sería voltaje 2 menos voltaje 1. Este es criterio propio de este método. O sea, si siempre tomo las corrientes que no conozco que salen del nodo, el voltaje de referencia para sacar una diferencia potencial en alguna impedancia siempre va a ser en el nodo que esté. Y como ahorita estoy en el nodo 2, pues va a ser B2 menos B1 entre la impedancia 2. Y la corriente I3, pues sería el voltaje del nodo 2 menos 0 volts, pues sigue siendo el voltaje del nodo 2 entre la impedancia 3. Y eso tiene que ser igual a raíz de 2 ángulo de 45, ¿verdad? Ayer creo que ya íbamos hasta ahí, ¿no? Bueno, acomodo la ecuación para que me queden visibles los coeficientes que acompañan a B1 y B2. Me queda menos B1 por el inverso de la impedancia Z2, es el único término de la ecuación que tiene B1. Y luego me queda B2 que multiplica a la suma de los inversos de la impedancia 2 más la impedancia 3. Estoy adelantando un poquito. Ahí. Bueno, pues ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y estos son mis coeficientes. Los tengo de manera simbólica. Me conviene dejarlo, bueno, es una recomendación de su servidor, ¿no? A mí me conviene dejarlo así y que el MATLAB lo simplifique, porque lo voy a resolver por MATLAB, como dijimos ayer, ¿no? Lo podía también resolver en calculadoras, pero de las más caras, ¿no? O me agarro sustituyendo lo que vale impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3 y lo simplifico a un número complejo. También lo podría hacer así, pero pinta más fácil dejarle esa chamba al MATLAB. Aparte de que hay que acordar, o sea, si lo vas a hacer aquí con números complejos, hay que acordarse que es más fácil dividir y multiplicar con polar y sumar y restar con rectangular, y hay que hacer varias conversiones. O si ya tienes soltura en manejar números complejos, aquí los números complejos son cortitos, ¿no? Pero aún así, pues hay que saber cómo sacarle el inverso a una expresión así como, por ejemplo, Z2 vale J5, ¿verdad? O 5J, sin parte real. Y por ahí hay unas expresiones que manejan el inverso de Z2. Entonces, ¿cómo me quedaría el inverso de 1 entre J5? Hay gente que ya lo maneja, ¿no? Ya tiene se acuerda de sus clases de números complejos donde los obligaban a hacerlo a mano y lo hacen rápido, ¿no? Porque son números complejos cortitos, ¿no? Aquí en los circuitos eléctricos la recomendación es dejarle esta chamba a la calculadora, si es que la tienes, o al MATLAB, ¿no? Y solamente, ¿verdad? Que no tuvieras esas dos herramientas, pues hacerlo a mano. Ahora, si vas a una evaluación donde se te permite el uso de la calculadora y no la llevas, pues tendrás que hacerlo a mano, ¿no? Y si no sabes hacer álgebra con complejos, pues en la torre, pero les digo, esa ya es decisión de cada quien. Aquí la recomendación, dado que ahorita estamos con la facilidad de tener la computadora a la mano,
pues hacerlo con el MATLAB, ¿no? Bueno, ¿cómo se resolvería este sistema de ecuaciones con el MATLAB? Pues igual que lo resolvíamos en en valores reales, se sabe, pues, déjenlo anoto. Se sabe, pues, que un sistema de ecuaciones, ahorita explico lo que salió, ¿verdad? En un sistema de ecuaciones siempre es una matriz, en un sistema de ecuaciones simultáneas, es una matriz A que conlleva los coeficientes que acompañan las variables que estoy buscando, multiplicado por un vector de incógnitas. Le voy a poner V. Este vector de incógnitas V, pues es un vector columna. Bueno, es un vector de las dimensiones adecuadas para poder hacer la multiplicación. Y esto tiene que ser igual a los coeficientes independientes, ¿no? Yo les estoy llamando aquí con la letra B mayúscula. Entonces, para sacar los coeficientes V, que son los que estoy buscando en estas ecuaciones, despejo aquí la relación matricial, que es la que tengo acá arriba, ¿verdad? Entonces, los voltajes que estoy buscando V1, V2, que es un vector, es igual al inverso de la matriz A por el vector B de coeficientes independientes, ¿no? En MATLAB, pues, lo que tienes que hacer es ingresar la matriz A. Los coeficientes serían los que nombré aquí como A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Son los coeficientes que acompañan a las variables B1 y B2. Tengo que respetar el orden. La ecuación 1 es A y B minúscula. Y tengo que respetar el signo. Y los coeficientes de la otra ecuación son C y D minúscula, y se fijan, C es con signo negativo, ¿no? Entonces tengo que ingresar esos datos así como están en MATLAB, ¿no? Y el vector de coeficientes independientes B sería columna, y el primer valor es un 2, y el segundo valor es raíz de 2 ángulo de 45 en formato polar. Pero si lo voy a manejar en el MATLAB, lo tengo que cambiar a rectangular. Si esto lo meto a la calculadora, magnitud, raíz de 2 ángulo de 45, me da 1 más J. Entonces en MATLAB lo que vamos a hacer es, primero que nada, ingresar el valor de la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3, porque voy a dejar las expresiones así como están ahí, para que el MATLAB él ejecute los cálculos y yo evitarme esa chamba, ¿no? También lo puedes reducir, les digo, lo pueden reducir aquí, llevarlo a un solo número, lo que vale el coeficiente A, lo que vale el coeficiente B minúscula, y metérselo a la matriz, ¿no? Pero pues me evito un paso, ya que el MATLAB puede hacer las operaciones, ¿no? Entonces la impedancia 1 es 10 real ohms, ¿verdad? La impedancia 2 es J5J o 5I, ¿verdad? Positivo, porque es de una bobina. Y la impedancia 3 es menos 4J. Bueno, ya lo había mencionado alguna que otra vez, ¿no? Los valores de los ejemplos de los libros están bien bonitos, dan números enteros, al hacer las multiplicaciones da todo muy bonito, porque pues los ejercicios del libro vienen resueltos para hacerlos a mano, sin calculadora. Entonces se acomoda el ejercicio para que quede más fácil, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de otros valores de otros capacitores, por ejemplo, un microfaradio o así, .22, de los que usa uno en el laboratorio, resistencias de 10 kilos, ¿no? Porque de 10 es una resistencia muy baja, ¿no? Provocaría corrientes muy altas que pues no se ven ahí en las mesas de laboratorio, ¿no? Entonces hablaríamos de una resistencia de 1 kilo ohm, etcétera. Los valores serían muy, muy diferentes, ¿no? Cosa que perjudica la exactitud de los cálculos si no agarras varios decimales, ¿no? Pero en casos estos de los libros, pues los valores siempre quedan enteros, ¿no?
Bueno, entonces voy a meter lo que vale Z1, lo que vale Z2, lo que vale Z3. Voy a meter la matriz A en el MATLAB. Por ejemplo, en donde va el coeficiente A minúscula, en MATLAB hay que poner la suma de los inversos de Z1 y Z2, ¿verdad? Donde va el coeficiente B minúscula, por ejemplo, pues hay que poner -1 entre Z2, etcétera, ¿no? Y luego el vector B como 2, punto y coma, 1 más J, ¿no? Y al final de cuentas, pues aplicas lo que está acá arriba. El vector de soluciones de voltajes para este circuito va a ser el inverso de la matriz A por B. Y esa sería la forma de hacerlo en MATLAB, ¿no? Entonces déjenles comparto la pantalla de MATLAB. Estuve yo haciendo estas pruebas. Ya lo tengo aquí capturado, pero bueno, lo voy a explicar. Ahí deben de estar viendo la ventana de comando del MATLAB. Entonces, ingreso Z1 como 10, número real. Ingreso Z2 como 5i. Recuerden que el MATLAB no reconoce la... no, probamos con J y el MATLAB la reconoce como i, ¿verdad? Y ingreso lo que vale Z3, que es -4J, ¿verdad? Y luego creo la matriz A. Entonces decía, la matriz A, el coeficiente A minúscula es la suma de los inversos de Z1 más Z2, ¿verdad? Después es espacio, -1 entre Z2, negativo. Punto y coma para terminar el primer renglón. Si se equivocan con las dimensiones de las matrices, pues les va a arrojar un error en MATLAB, ¿verdad? Porque si no tienen las dimensiones adecuadas, no se puede hacer la multiplicación o en su caso el inverso, si no es una matriz cuadrada, ¿no? Luego el otro coeficiente era el coeficiente C minúscula era -1 entre Z2 y el otro era la suma de los inversos de Z2 y Z3. Ahí está. Entonces cierro la llave, le doy Enter y ahí está la matriz ya dentro del MATLAB. Si se fijan, ya el MATLAB hizo todos los cálculos intermedios y ya me da el resultado en número complejo, ¿no? Les decía yo, podían haberlo hecho a mano, sacar estos coeficientes a mano, es otra forma, y ya nomás traerlos e ingresarlos al MATLAB como la matriz A. También se puede, ¿no? Sorprendente, por ejemplo, bueno, no sé ustedes, no sé cómo anden con su aritmética de números complejos. Miren, por ejemplo, Z2 dijimos que valía, digo, por poner un ejemplo a lo que me refiero, ¿no? Miren, Z2 vale 5J, ¿no? El inverso de Z2 y cambiándole el signo es 2J, positivo. O sea, el MATLAB hizo todos los cálculos, ¿no? O sea, el 1 entre 5, pues sí es 0.2, ¿no? Pero era positivo y me quedó positivo, ¿verdad? Entonces el MATLAB hizo los cálculos. Igual la suma del inverso de Z1 más Z2, donde Z3 es la que es más complicada de entender, ¿no? Z3 es un negativo, ¿no? Hay que sacarle el inverso a -4J y luego sumárselo a 0.2J, ¿no? Bueno, les digo, todos esos cálculos quedaron ocultos aquí. Reitero, la recomendación en circuitos eléctricos es que así lo haríamos, o lo haríamos con una calculadora que maneje números complejos si estuviéramos en el aula, en el salón, porque aquí no estamos interesados en ver si sabes álgebra de números complejos, que deberías de saber, ¿verdad? Ahora, si no traes tu calculadora, no vas a tener acceso a MATLAB, pues de que tienes que saberlo, si no, ¿cómo vas a hacer la simplificación a mano, no? Bueno, se ingresa el vector B, que dijimos que era 2, punto y coma, 1 más J, ¿verdad? Y se aplica la inversa de A y se multiplica por B y lo asignamos a la variable V mayúscula. Entonces, V mayúscula es el vector de soluciones, ¿no? Del sistema de ecuaciones. Me da dos soluciones, me da que la posición 1 del vector me da 3.76 menos 2.37J y en la posición 2 del vector pues 4.95 menos 10.49J. Ahora, a mí no me pedían las dos soluciones, creo recordar, nomás me pedían una, ¿no? Me pedían encontrar el voltaje en el capacitor, que es el voltaje B2, entonces a mí nomás el que me interesaba era
V2, ¿no? El otro pues sale sin querer porque así es el método de los nodos, siempre va a entregar todos los resultados, ¿no? Pero bueno, entonces, pero está en formato complejo. Para convertirlo a formato rectangular para sacar la solución en el dominio del tiempo, le saco el absoluto al valor del dato de la posición 2 del vector. Eso significa este V entre paréntesis 2. El comando para sacar la magnitud es absoluto. El absoluto del número complejo es 11.6. Esta sería la magnitud, ¿verdad? Y el ángulo el comando es ángulo en inglés, angle, del vector, del valor del el número en la posición 2 del vector, y me da menos 1.13, pero recuerden que MATLAB solamente trabaja en radianes, ¿no? Para sacarlo en grados, tengo que multiplicar el resultado por 360 y dividirlo entre 2pi para que me lo den grados. O sea, yo hacer la conversión en grados porque MATLAB no lo tiene directamente. Haciendo esa operación, pues me queda menos 64.74. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la solución es magnitud 11.6, o sea, voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor va a ser 11.6 ángulo de menos 64.7, ¿no? Que por inspección en el dominio del tiempo sería un voltaje. O sea, si lo veo con un osciloscopio, yo estaría viendo un voltaje. Lo pongo aquí con minúscula, le pongo los paréntesis, que ahora estoy hablando de una función que depende del tiempo, cuya amplitud es 11.6 volt. Acuérdense que este circuito estaba alimentado con fuentes de corriente y yo lo que estoy midiendo es un voltaje, ¿verdad? En el capacitor. Amplitud 11.6 coseno de, ¿cuál era la frecuencia? No nos dieron la frecuencia, entonces nada más se queda indicado como WT, ¿verdad? WT menos 64.7 grados. El simulador no me da esta expresión matemática, el simulador me da la gráfica, yo debo ser capaz de sacarla, ¿verdad? Viendo la pura gráfica, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo tendría que agarrar una señal que no tenga desfase y ponerla en la pantalla del osciloscopio para que me indicara mi cero, y en función de esa medir el desfase, porque yo lo vería como una gráfica, medir el desfase y debería de ser menos 64.7, ¿verdad? Y bueno, pues esa sería la manera de resolverlo con el MATLAB. Si fijan que es rapidote. En los libros de texto viene cómo hacerlo con otras técnicas manuales como pues determinantes, Kramer, sustitución y despeje, Gauss-Jordan. Hay muchas técnicas que se pueden hacer a mano, pero pues ya se imaginarán cómo se pone con números complejos, ¿no? Les digo, la intención es que lo hagan con la herramienta, ¿no? En este caso el MATLAB, ¿no? Porque no estoy interesado en saber si saben en álgebra de números complejos y aritmética de números complejos. Ahora, si fuera su maestro de álgebra, yo sí estaría haciendo hincapié en que, no, más bien, se enseña a mano y se resuelve a mano, ¿verdad? Pero se supone que eso ya lo pasaron, ya deben de saber eso. Bueno, entonces hasta aquí se acaba este ejercicio, no se tengan alguna duda, antes de hacerlo de otra manera para que comparen. Te vamos a ponerle la respuesta. Decíamos que BDT nos dio, o voltaje del capacitor, nos dio 11.6 coseno de WT, porque como no nos indicaron ninguna frecuencia, ya alguien había hecho la chamba de convertir las impedancias con una frecuencia que no nos dieron. WT menos, ¿cuánto dijimos? 64. 64 menos 64.7. Yo sí tengo una duda. Mande. Por ejemplo, MATLAB, ahí le puso el ángulo, pero ¿en qué no los había dado al inicio el ángulo? Que nos dio menos 1 punto algo.
Es que están radianes. Ahí no, MATLAB nos los va a dar en radianes. Siempre los ángulos en MATLAB son en radianes y casi en cualquier lenguaje de programación lo da en radianes. Si te fijaste aquí nos da el ángulo menos 1.13, pero está en radianes. Recordemos que el estándar en expresiones de dominio del tiempo, la parte de la fase no se acostumbra a dar en radianes, se acostumbra a dar en grados. Entonces, por eso hicimos la conversión. Entonces, para convertirlo a grados es usando una regla de 3, ¿verdad? Si 360 grados equivalen a 2pi, ¿verdad? ¿Cuánto equivale menos 1.13? Bueno, pues haciendo ahí la regla de 3 equivale a menos 64.74 grados. Ok. Si me pongo así más analítico de mis respuestas, pues yo les decía, si yo simulo este circuito en el ORCAD, por ejemplo, yo ingresaría fuentes de corriente senoidales, ¿verdad? A la fuente un IF1 no tiene desfase y yo la consideraría como un coseno. Yo le propondría una frecuencia porque en sí no me lo dieron el dato, ¿no? O habría que despejar la frecuencia ya teniendo ahorita voltaje y corriente en algún punto. Mira, por ejemplo, yo ya tengo voltaje y corriente en el nodo 2, ¿no? Puedo sacar pues la corriente I3 con el voltaje en el nodo 2 y la impedancia y de ahí despejar la frecuencia, también lo podría hacer así. Hay un ejercicio que sí hicimos anteriormente donde despejamos una inductancia, ¿no? Pero también puede ser que de repente se ocupe la frecuencia. Aquí no nos la dieron, pero la puedo despejar, ¿verdad? Bueno, despejándola, la ingreso al ORCAD y voy a poner dos fuentes de corriente. La fuente de 2 amperes sería mi referencia cero. Entonces yo graficaría la corriente con respecto al voltaje del nodo 2 en una misma gráfica para tener mi referencia de cero, o sea, donde empieza el coseno con fase positiva sería el 0t o el t igual a 0, ¿no? Y a partir de ahí, porque en el simulador me da la gráfica, no me da la expresión matemática. En el simulador viendo la gráfica, yo debía de ser capaz midiendo el tiempo de desfase con respecto a mi referencia, cambiándolo a grados, corroborar que son menos 64.7 grados, ¿no? Cosa que algunos de ustedes todavía, si no han hecho los ejercicios y no entendieron del todo la teoría, pues todavía los confunde esto, ¿no? Porque las expresiones, cuando estamos haciendo a mano, uno saca sus expresiones matemáticas. Cuando lo haces en un simulador, nomás te da gráficas. No conozco ahorita ningún simulador que te dé la expresión tal cual, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no le pongo referencia para hacer la medición, yo vería una señal senoidal o cosenoidal en la pantalla con amplitud de 11.6, pero nunca sabría su desfase. Tengo que tener una referencia y en ese caso no se la puedo poner donde yo quiera. La referencia sería la fuente de 2 amperes que no tiene desfase, ¿verdad? Bueno. O otra manera de hacerlo. Ahora sí, ayer me preguntaba alguien que por qué la suma de corrientes, por qué cambió la dirección aquí de la I2, ¿verdad? Les reitero, estoy aplicando el método que dice, en el nodo que esté, las corrientes que conozco se dejan como están, las corrientes que no conozco, siempre son saliendo del nodo, y la diferencia de potencial en alguna impedancia, el primer voltaje que se pone es el del nodo que estoy. Cosa que me pasó en el término, para I2, ¿verdad? Aquí en este análisis 2 hay un cambio de signo con respecto al análisis del nodo 1. Bueno, otra forma de hacerlo, les digo, aquí el chiste es entender bien los dos métodos que voy a proponer, porque todavía hay más, ¿no? Pero nada más voy a proponer dos. Hay uno que te da los resultados así de golpe, te da la ecuación de trancazo, pero ese no me gusta explicarlo porque, pues, hasta confundo más, ¿no? Yo no necesito ni andar haciendo la conversión de la ley de Ohm, hay un método que me entrega directo la ecuación. Bueno, el otro método sería asignar corrientes y dejen aquí para que empiece desde el principio.
Yo asigno los nombres simbólicos a las cosas, ¿verdad? Asigno corrientes usando el sentido convencional de la corriente y ya no los muevo. Esa es la diferencia con respecto al otro método. No sé ustedes cuál usen. Lo que jamás debes hacer es mezclarlos, porque si no, nunca te va a dar. Pero ahorita la demostración van a ver que me va a dar las mismas ecuaciones. Entonces, estoy asignando aquí los mismos datos de impedancia, me van a quedar los mismos nombres de corrientes, pero la corriente 2, dado que se ve que la fuente de 2 amperes es de mucho mayor valor que la fuente de raíz de 2, obvio, ¿verdad? 2 es mayor que raíz de 2. El voltaje generado en la impedancia 1 con respecto a referencia, pues va a ser mayor. Por lo tanto, la corriente va a fluir del nodo de mayor valor al nodo de menor valor, hablando de voltaje. Esa corriente I2 la voy a establecer y ya no la voy a mover para mis análisis. Sería la diferencia del método, ¿no? Entonces, la suma de corrientes en los nodos se estaría haciendo en términos de esas direcciones que establecí, inamovibles durante todo mi análisis. Eso tiene consecuencias con algunos signos y la forma de la ecuación, ¿no? Bueno, déjenla adelanto un poquito. Entonces, el primer análisis me queda igual, ¿no? La corriente que entra es, suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen. Me queda I1. Y F1 va a ser igual a I1 más I2. Dado que estoy, más bien, como planteé que la corriente salía del nodo 1 y va al nodo 2 porque el nodo 1 es de mayor valor que el nodo 2, entonces la corriente I2 va a ser B1 menos B2 entre Z2. Siempre, siempre. Bueno, la ecuación me quedó igual, la que hace rato. Lo interesante viene en la siguiente, ¿no? Entonces, para el nodo 2, ya no voy a mover ahí 2 de lugar, ahí la dejo inamovible. Y yo lo que veo ahora es que se entra I2 y entra IF2 y sale I3. Entonces la ecuación ahí sería suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen. Aquí ya no está igual que hace rato. Sería I2 más IF2 es igual a I3. Ahora, si despejo IF2 a un lado de la ecuación porque es un coeficiente conocido, pues me va a quedar y 3 menos I2, que creo que era la duda que me decían ayer, que si no quedaba así la ecuación. Sí, sí puede quedar así si sigues este método en el que estoy. Ahora, para sacar I3, pues es B2 entre Z3. Ahí no hay discusión, ¿verdad? Creo que quedó igual. Pero para sacar I2, como voy a dejar inamovible la corriente I2 y dado que es mayor el voltaje del nodo 1 que el nodo 2, entonces es B1 menos B2. Pero ahí hay un signo negativo por fuera, si se fijan, que me lo da la ecuación I3 menos I2. Entonces es menos B1 menos B2 entre impedancia 2. Como lo hice adecuadamente, respetando el sentido de la convención de la corriente, como lo maneja este método y respetando los polaridades y todo el rollo, todo el show, esto va a ser igual a la raíz de 2 ángulo de 45, ¿verdad? Y al agrupar los términos para sacar la ecuación final, pues llego a las mismas ecuaciones. Entonces, la conclusión aquí sería, bueno, yo voy a cerrar esto para ver todo el resultado. Noten que la ecuación final 2 y la ecuación final 1 son idénticas a las de hace rato. Veanlas, vean los coeficientes A, B, C y D y los signos. Ya una vez que hago el álgebra, la simplificación, todo eso me quedan iguales. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un cambio de signo aquí en donde dejé la corriente fija, pero la misma ecuación que se creó por el cambio de signo, respetando los sentidos de las corrientes ya inamovibles durante todo el análisis, pues provocó que al final de cuentas me diera lo mismo. Se va a cortar la conferencia, les pido por favor reconectarnos otra vez a la misma liga mientras sigo dando explicaciones. Bueno, como quedó ya lo mismo, las mismas ecuaciones, pues la matriz A, el vector B y la operación para sacar los coeficientes sería la misma en MATLAB, ¿no?
Entonces, la conclusión aquí evidente, pues es que no importa por qué método me vaya, si lo hago bien, debería llegar a lo mismo, ¿no? Les digo, hay gente que no hace suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen, no, dice, las corrientes que entran son positivas, las corrientes que salen son negativas, la suma de todo eso es igual a 0, les va a dar las mismas ecuaciones si lo hacen bien. O hay gente que dice, las que entran son las negativas y las que salen son las positivas, suma de todo eso igual a 0, es como multiplicar por -1 toda la igualdad y no se altera. Pero quién sabe. Estamos acabando de reconectar, ¿sí se escucha? ¿Me pueden confirmar? Sí se escucha, profe. Gracias. Entonces, pues no importa el método, las variaciones, si lo haces bien, te va a dar lo mismo, ¿no? Todavía hay otro método que es aplicar los criterios que dije, ¿no? De suma de corrientes es igual a 0, ¿no? Si lo aplicas tal cual, también te sale lo mismo. Y es el que está en las diapositivas, bueno, está en el libro, ¿no? Yo saqué las diapositivas del ejemplo del libro, ¿no? De ahí salieron estas ecuaciones. Noten que asignan la corriente, déjenle rayo aquí. En este criterio, la suma de corrientes en el nodo A es 0. Las corrientes que entran al nodo las ponen como negativas y las corrientes que salen del nodo las ponen como positivas. Entonces entra al nodo una corriente de 2 amperes, entonces es la negativa. Y la otra corriente es BA entre 10, la ponen positiva, y BA menos BC entre J5 la ponen positiva porque sale del nodo. Y la otra ecuación igual, ¿no? La otra ecuación está sacada en términos de que ahora están en el nodo C, y es el nodo BC menos BA, que sería la corriente, le voy a poner aquí I2, como le pusimos hace rato. I2 y 1. Y esta que sería I3. Entonces, como salen del nodo, pues se considera que son positivas, y la que entra al nodo se considera que es la negativa. En este caso, la raíz de 2 por fase 45 es 1 más J, ¿verdad? Dijimos. La ponen con signo menos porque entra al nodo, y las otras dos las ponen con signo más porque salen del nodo. Y manejan el otro criterio que yo decía, la referencia para mí para hacer la suma de la diferencia de voltaje sería el nodo en que estoy. Como aquí estoy en el nodo C, pues es BC menos BA. Entonces, pues ahí está desmenuzado lo más que yo puedo decirles de las diferentes formas que vienen resuelto en los libros que me he dado cuenta, ¿no? Aquí la conclusión es que utilices el método que tú ya le hayas entendido, ¿no? Y no agarres una parte de uno y lo pegues con la parte de otro por confusiones, y pues así no te va a dar, ¿no? Porque si hay un cambio de signo ahí no deseado, o sea, un error, ya no te va a dar la solución, ¿no? Y claro, pues en el libro de texto lo hacen con el método de Kramer, o sea, lo hacen a mano. Por eso tenía números enteros bonitos, ¿no? Para simplificar. Incluso aquí, para sacar la ecuación, simplifican las imperancias buscan el número que elimine los denominadores de las expresiones estas con cociente, para que les queden coeficientes nada más que acompañen a las incógnitas, y poder utilizar el Kramer como las matrices entre el determinante y todo ese rollo para poder sacar la solución. Esto es hacerlo a mano. Yo no lo recomiendo. Está más fácil hacerlo con el MATLAB, ¿no? Y si se fijan, pues llegamos al mismo resultado, magnitud 11.6, ángulo de menos 64.7. Bueno. Otra conclusión aquí sería casos especiales, ¿no? A ver si alguien se acuerda de los casos especiales, a ver.
Porque ya no voy a hacer más ejercicios. Y ahorita les explico por qué. ¿Cuántos especiales tipo de circuitos en análisis de nodo? O sea que en casos especiales así como que, caray, como que aquí no puedo aplicar lo que me estuvieron enseñando. ¿No se acuerdan? Fíjense que ni siquiera en el temario de circuitos eléctricos uno viene así como casos especiales, nomás dice método de nodos, ¿no? No dice método de nodos y luego variante, fuente de voltaje entre dos nodos, variante, fuente de voltaje y una impedancia en una rama, variante, fuente dependiente, ¿no? Variante, ¿qué más? Bueno, en general alguna fuente de voltaje ahí atravesada por algún lado, ¿no? Los problemas con las fuentes de voltaje, y lo llegué a ver en tareas y ejercicios del semestre pasado, es que no conocemos la corriente. O sea, cuando es una fuente de corriente, la fuente de corriente establece la corriente fija por la rama y simplifica los análisis, ¿no? Porque como vamos a hacer suma de corrientes, pero luego se atraviesa la fuente de voltaje y la ponen como si fuera corriente. No, no se puede. O sea, la fuente de voltaje es un voltaje fijo y lo que no conocemos es la corriente. La corriente depende de lo que le conectes, ¿no? Entonces, una fuente de voltaje tiene un tratamiento especial en estos análisis, ¿no? No, nadie se animó a decir qué casos especiales identificaban, ¿no? Pero bueno, en alterna, normalmente ya no me meto mucho a los casos especiales porque no tenemos tiempo. Cada caso especial es volver a explicar un circuito con el caso especial y se lleva una sesión por caso especial. Ahorita nombré como 3 o 4 casos especiales, ¿no? Y dado que tampoco dice el plan de estudios que veamos casos especiales, pues nada más vemos el caso general, ¿no? En donde son puras fuentes de corriente y acuérdense, si yo tengo un circuito con muchas mallas, muchos nodos y tiene puras fuentes de corriente, pues es un circuito que puedo analizar de manera ideal por nodos, porque son puras fuentes de corriente. Porque si estuviera hablando yo de mallas, no es buena idea tratar de aplicar mallas con puras fuentes de corriente, porque es un caso especial. Por ejemplo, este mismo circuito, si lo quisiera yo hacer por mallas, realmente la corriente de la malla 1 y de la malla, bueno, de las mallas de las orillas, porque hay 3 mallas, ¿verdad? Ya está establecida la corriente porque la fija la fuente de corriente. Y ahora más tendría que hacer yo una ecuación de mallas en la malla central, porque las otras dos incógnitas, pues ya las conozco. En sí creo que hasta sería más rápido hacerlo por mallas, o bueno, así se resolvería por mallas este circuito de esta diapositiva, ¿no? Pero tendrías que estar bien listo con los casos especiales, ¿verdad? Bueno, pasemos al siguiente tema. En la tarea no hay ningún caso especial, creo. A ver, déjenme checamos. Entonces ya vi con ustedes la extensión de la técnica de nodos en alterna. Si me entendieron, ya podrían hacer la tarea. Se supone, ¿no? ¿Será cierto? Pues la mejor respuesta la tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo se contesta eso? Pues a ver cómo está la tarea, ya la puedo hacer. Miren, el problema 1091 es el que acabamos de hacer ahorita. O sea, ya les ayudé con ese. El problema 1099 es un problema para hacer con mallas, tiene puras fuentes de voltaje. Entonces, espérense que expliquemos desde mallas, ¿no? El problema 10912 es un problema para resolver con mallas. Y aquí algo interesante es, a veces les aviento la pregunta, ¿se puede simplificar serie y paralelo? Tiene una sola fuente de voltaje y yo había dicho, ¿no? Que regularmente un circuito con una sola fuente de voltaje, la mayoría de las veces se puede resolver por por serie y paralelo. No se puede aquí simplificar nada serie y paralelo, ¿o sí? Hay gente que está confusa todavía y de repente ve algo en paralelo o algo en serie. Aquí nada está en paralelo, nada está en serie, de veras, ¿eh?
No sé si iban a comentar algo. El problema No, 10.9.2. yo quería preguntar algo. Mande. Si bien no se puede hacerlo de serie paralelo, sí se puede aplicar por medio de técnicas como, por ejemplo, convertir de estrella delta y delta estrella. Sí, Es es correcto. pregunta. No, es correcto, sí. Lo que pasa es que el plan de estudios del instituto no tiene el tema de conversión delta estrella en el semestre 1. Y no, bueno, no se sabe si lo ven o no lo ve. Entonces, pues sí, yo podría convertir la estrella que se está viendo entre el nodo central de la estrella es el punto A minúscula. Lo conviertes a delta y ya en sí ya vas a poder hacer simplificaciones serie paralelo. Nada más que eso también tiene su maña en esa técnica, ¿no? Si no te pierdes en las conversiones de qué se convierte a qué se convierte, o sea, porque hay conversiones de voltajes y de corrientes, sí la puedes aplicar. Y es válida en alterna con impedancias. Es válida en alterna con impedancias. Pero ¿saben qué? No estoy viendo impedancias en este circuito. Este problema es de CD, ¿verdad? Está hasta más fácil. Y se podría hacer por mallas o se puede hacer por nodos. No dice el problema que lo hagas por una manera o por otra. Nada más te pide los voltajes en el punto A, el voltaje en el punto B. Entonces, por cierto, cuando acaben este curso y el curso del semestre pasado, o sea, todo un año de formación en circuitos eléctricos, ustedes ya tienen una computadora y mental que deberían estar analizando por cuál método se van. O sea, hay compañeros que dicen, no, de conversión de delta estrella. Otros que dicen, no, lo voy a hacer por nodos, pero tiene un caso especial. ¿Qué caso especial tiene? Pues tiene lo que se conoce como supernodo, porque tienes una fuente de voltaje. Ya no, les digo, yo ya no voy a explicar aquí lo del supernodo por cuestión de tiempo, pero se supone que ustedes lo vieron en el semestre pasado. Esta fuente de 24 es un supernodo porque está entre dos nodos, ¿no? Está entre este nodo y hay una forma de trabajar, cómo sacar las ecuaciones cuando tienes supernodo. Si lo vas a hacer por nodos. Ahora, si lo vas a hacer por mallas, pues hay que establecer las corrientes de malla, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar eso. Vas a establecer las corrientes de malla, vas a resolver las corrientes de malla para la resistencia de 15, para la resistencia de 50, y vas a multiplicar las interacciones de las corrientes de malla en cada una de esas impedancias para sacar el voltaje. Sería la otra forma. Entonces, pues ahí está la tarea. Si tienen problemas, pues me dicen, ¿no? Pero si lo vas a hacer por nodos es un caso especial. Si lo vas a hacer por mallas, no es caso especial, pero hay que, aparte de sacar las corrientes de malla, hay que seguir avanzando hasta sacar la solución que te están pidiendo voltajes. Esa sería esa tarea. Circuito de la figura 19-16. Pero no veo la figura. No está la figura. Pues en la torre. Pues si no está la figura, no lo hagan, pues ¿cómo lo van a hacer? En el circuito de la figura 19-16 tiene dos entradas, te dan dos voltajes. Cuando el circuito se encuentra en estado estable, el voltaje del nodo es, te dan tres valores, te piden que determine los valores de inductancia y resistencia. Ese es de los que les cae gordos, ¿no? Miren, creo que la figura es la que está aquí abajo, ¿no? Porque la figura 19-18, sí, ya la entendí. La figura 19-18 es esta. O sea, este es el problema 19-18. Y el problema de acá arriba es todo esto. Entonces la figura 10, 9, 16 no está indicado, pero es esta figura. Bueno. Entonces aquí les dan voltajes de alguna parte, les dan el voltaje 1, les dan este voltaje, les dan este voltaje y les dan este voltaje. Y les piden que saquen el valor de la resistencia y la inductancia. Este es los problemas que les caen gordos, porque, digo, varios me lo hicieron saber en los foros y en las preguntas de correo electrónico,
que uno enseña circuitos directos, ¿no? Aplicar la técnica directa. Pero cuando uno les pone un circuito que ocupa hacer algo de álgebra, como que no les es claro los procedimientos. ¿Por qué? Pues porque la metodología del álgebra, yo ya lo he dicho muchas veces, cuando hago álgebra depende de la habilidad de la persona, depende de sus conocimientos en álgebra, depende de un montonal de cuestiones que cada quien, en cada persona varían. Yo aquí lo que haría, porque les digo, estoy utilizando mis conocimientos, mi experiencia y mi habilidad en álgebra, yo lo que haría es plantear suma de voltajes y empezar a sacar, ver qué datos tengo, porque eso es el álgebra, ver qué datos tengo y qué datos me faltan y despejarlo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí en esta trayectoria cerrada, que está aquí, yo tengo 2 voltajes de 3. Entonces, si sumo los 3 voltajes y los hago igual a 0 y tengo 2 de ellos, pues despejo el que me falte, ¿no? Ahora, ¿para qué despejar yo ese voltaje? Pues para sacar la corriente en la bobina, ¿verdad? Sería mi estrategia, ¿no? Bueno, ¿y para qué quieres la corriente en la bobina? Ah, bueno, porque después ya podría ver qué otra corriente, qué otra cosa puedo mezclar, ¿verdad? Para despejar esa resistencia que está ahí como incógnita, ¿no? Pero bueno, hasta ahí ya como que me quedé. Bueno, ¿y de este lado qué puedo hacer? De este lado también puedo hacer una suma de voltajes en trayectoria cerrada. Tengo el voltaje y la inductancia porque está en paralelo con la resistencia, entonces tengo ese voltaje y tengo 2 voltajes de 3 en esa trayectoria cerrada, despejaría el que me falta, ¿no? Ya sé, voy a hacer el paralelo de R con L para tener una sola impedancia y tener una sola rama. Y con alguna de las 2 trayectorias cerradas saco el voltaje en esa impedancia y con ese sacaría la corriente. Y teniendo voltaje y corriente en esa impedancia, de ahí despejaría R y L. Entonces, este es un problema de tipo algebraico. No es aplicar nodos y mallas como tal, ¿verdad? Y son los clásicos problemas que ponemos a veces para evaluar. Aparecieron uno de esos problemas en el examen, por cierto, en el examen de transitorios, agarré unos problemas del libro de Dorf que estaban en este sentido, así como precisamente, donde habría que aplicar cuestiones algebraicas, ¿no? Para ver cómo andaban. Y pues muchos los dejaron en blanco. No supieron por dónde llegarle al problema, ¿no? Entonces, aguas con eso. Bueno, ya no lo avanzaría más a menos que quisieran ustedes, pero serían planteamientos algebraicos con las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, la ley de Ohm y divisores de tensión, divisores de corriente y simplificación de impedancia, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Pues prácticamente problemas de nodos. A ver, pues no, ¿verdad? Problemas de nodos en la tarea. El 10, 9, 18 es de mallas. Y ya después viene el tema de Thevenin. No, fíjense que no hay tarea de nodos como tal. Los otros problemas son de Thevenin y de superposición. ¿No? Entonces la tarea de nodos, pero que no se hace por nodos, sería este problema, ¿no? El 10, 9, 16, ¿no? Que ya vayan trabajándolo, ¿no? Todavía no abro la tarea en la plataforma para que suban esto, porque tienen pendiente terminar las tareas de serie y paralelo, ¿verdad? Tal vez puedan intentar hacer por nodos, pero si se les dificulta mucho porque no ubican el caso especial, pues hacerlo por mallas. Y si de plano lo desean, pues lo trataremos de hacer en clase, pero eso ya depende de ustedes. Y pues entonces para nodos sería el 10, 9, 12 y el 10, 9, 16, porque los otros son para mallas, por lo que estoy viendo. Bueno, vámonos al tema de mallas, ¿no? Para el tema de mallas es una extensión de las técnicas de CD. Los pasos serían parecidos. Se transforma el circuito al dominio de la frecuencia. Con la frecuencia que nos den, ponemos todas las fuentes como sus representaciones complejas y todas las componentes
resistivos, capacitivos, inductivos como impedancias. Ya que tengas eso y sea un circuito ideal para hacer por mallas, que debe ser un circuito con puras fuentes de voltaje, ¿verdad? Vas a asignar una malla, una corriente de malla arbitraria por todas las mallas, pero manteniendo el mismo sentido. Y vas a sacar una ecuación en cada una de las mallas haciendo suma de voltajes igual a 0. Y te van a quedar n ecuaciones con n incógnitas, donde las incógnitas van a ser, después vas a cambiar por la ley de Ohm, voltajes por corrientes, y te van a quedar ecuaciones con las incógnitas de corriente. Resuelves el sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones con números complejos. Ya vimos cómo se resuelven con MATLAB. Y no importa que sea de 2 o 3 incógnitas o de 20. Al final y al cabo lo va a hacer el MATLAB y no uno. Y ya puedes obtener las corrientes de malla. Y en términos de las corrientes de malla, pues darle respuesta a lo que te estén pidiendo, ¿no? ¿Qué ejercicio tenemos aquí? Pues uno que el más caso más tradicional, pues debería ser un circuito con puras fuentes de voltaje. Entonces el circuito que está, bueno, la estrategia aquí para recordarles el método de mallas, uno de los métodos de mallas, porque hay varios, uno de los métodos de mallas sería el que está en la figura, que si se fijan, pues es un circuito de 3 mallas, de 3 nodos, de 3 mallas, pero tiene puras fuentes de voltaje y pues está ideal por resolver por mallas. Aparte, lo que me están pidiendo es la corriente indicada ahí. Como me están pidiendo la corriente indicada ahí, pues se recomienda hacerlo por mallas, ¿no? Porque una de las mallas va a corresponder con la corriente ahí que me están pidiendo, ¿no? Entonces, primer paso, vamos a cambiar esto al dominio de la frecuencia, es decir, las fuentes por su expresión en fasor, las impedancias por su expresión en las resistencias capacitores y bobinas por su expresión en impedancia basada en la frecuencia. La frecuencia de este circuito es 1000 radian segundo. Entonces, pues veo varias impedancias. A cada una le vamos a dar nombre y vamos a sacar su valor. Y creo que la única duda sería, o que pueden equivocarse. Miren, aquí la fuente le voy a llamar B2. La fuente B2 no es 10 ángulo de 0. Nosotros dijimos que íbamos a agarrar las funciones coseno como nuestra referencia. Entonces B1 sí es 10 ángulo de 0. Pero B2 no es 10 ángulo de 0 porque no es un coseno. Hay que transformar la función seno positivo a coseno positivo para poder aplicar el fasor, ¿verdad? Si fijan una función seno positivo para que me quede como coseno positivo, le tengo que restar 90. Entonces el fasor sería 10 ángulo de menos 90. Bueno, ahí van los resultados, ¿no? Si quieren bueno, vámonos de uno por uno de izquierda a derecha, ¿no? Ya no los escribí porque ya los tenía hechos, ¿verdad? Entonces, hay una disculpa, pero los explico, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha, el fasor para B1 es 10 ángulo de 0. La impedancia 1 es, como es una resistencia, pues es 10 ángulo de 0 o 10 rectangular. La impedancia 2 es la reactancia capacitiva, es 1 entre W por C. W vale 1000, C vale 1 por 10 a la menos 3, es 1. El inverso pues sigue siendo 1. Ángulo de menos 90 o menos J, ¿verdad? Entonces es Z2 es menos J. ¿Qué más? Z3 es W por L. W vale 1000, L vale un .001, la multiplicado me da 1. Este ejemplo del libro trata de sacar valores así también bonitos, ¿no? Para no estar batallando, ¿no? Entonces es J positivo o 1 ángulo de 90. Z4 es la reactancia inductiva de 1 milifaradio, la acabamos de calcular.
Z2 es igual que Z4, pues es menos J, ¿verdad? Y la impedancia 5 va a ser 1 ohm o 1 ángulo de 0. Y B2, dado que es coseno de W2 menos 90, entonces es 10 ángulo de menos 90. Entonces ya está el circuito en el dominio de la frecuencia. Ese es un paso extra, ¿no? A partir de ahorita ya lo puedo ver como un sistema de CD. A pesar de que estas fuentes sean de alterna, representadas por fasores, pues se congela la variación con respecto al tiempo, es una fotografía y todo lo puedo analizar fácilmente con fasores, ¿no? El método de mallas dice que asigne una corriente general por malla. Yo veo 3 mallas, por lo tanto esto para mí va a ser la corriente malla 1. Todas se asignan en sentido horario, arbitrario, o todas se asignan en sentido antihorario, de forma arbitraria. Yo estoy acostumbrado a asignarlas en sentido horario. Entonces tengo 3 corrientes de malla. Lo siguiente es, vas a hacer suma de voltajes en trayectoria cerrada, por malla. Vas a simplificar y pues vas a sacar tus 3 ecuaciones para un sistema de 3x3, ¿verdad? Para resolver 3 corrientes de malla. La corriente de malla 2 pues va a ser la que te está pidiendo el problema. Las otras ni las necesitas, pero pues las tienes que poner, ¿no? Entonces, para la malla 1, si empiezo en la esquina que estoy indicando, me encuentro por el negativo a la fuente de voltaje, pues sería que menos B1. Luego me encuentro por el positivo. Tengo que identificar aquí dónde están los positivos de acuerdo a la corriente de malla. La corriente de malla entra por ese punto a la resistencia y entra por este punto al capacitor. Bueno, pues entonces van a ser positivas los voltajes. El voltaje en la resistencia o en la impedancia Z1, pues es I1 por Z1, ¿verdad? El voltaje en el capacitor va a ser la corriente de malla, que estando en la malla 1, mi referencia sería malla 1 menos corriente de la malla 1 menos la corriente de malla 2, porque la verdadera corriente que circula por el capacitor es la interacción de 2 corrientes, ¿verdad? Entonces, esa interacción de 2 corrientes multiplicada por la impedancia me da el voltaje. Y esto es igual a 0. De aquí sale mi primera ecuación de malla, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con I1 es I1, lo factorizo. I1 es Z1 y Z2, de la suma de Z1 más Z2. Este sería el coeficiente que formaría la matriz A mayúscula para resolver el sistema de ecuaciones con el MATLAB, ¿no? Bueno, entonces I1 Z1 sería este término, y este Z por I1 sería este término, y menos I2 por Z2. Y eso va a ser igual, este término es negativo, el menos B1, pues me va a quedar B1 positivo. B1, pues es 10 ángulo de 0, lo voy a dejar así simbólico, ¿no? Pues esa sería mi ecuación de esta malla, ¿no? Ahora, la malla 2. Empezando de este punto, me voy a encontrar con la impedancia. Todas las impedancias me las voy a encontrar con signo positivo por lo que veo. La corriente I2 circula en sentido horario. Entonces el positivo desde la malla 2 estaría aquí, estaría aquí, estaría aquí. Y como el recorrido lo voy a hacer en sentido horario, pues todas me las voy a encontrar por el signo positivo. Entonces el voltaje en la impedancia Z2 sería la corriente I2. La corriente I2 menos la corriente I1. Que multiplican a Z2. Ese sería el voltaje en la impedancia Z2. Más I2
por Z3 más I2 menos I3 por Z4, ¿verdad? Que es el voltaje, la impedancia Z4, y ya hice el recorrido. Eso tiene que ser igual a 0. Bueno, pues aquí la acomodamos bonito, pero pues ya está casi la ecuación. Miren, I1 nada más hay un término y es con Z2, ¿verdad? Entonces sería menos I1 por Z2. Luego luego I2 tiene todas las impedancias porque estoy viendo. El primer término es I2 por Z2 por I2, 1, luego Z3 y luego Z4. Entonces es la suma de Z2 más Z3 más Z4. Y los términos que tengan I3, nada más hay uno y es negativo. Es menos I3 por Z4. Todo eso debe ser igual a 0. Entonces, la primera era una ecuación que no tiene I3, entonces I3 es 0, pero tiene coeficientes para I1 y I2. La segunda ecuación tiene coeficientes para I1, I2 e I3, ya está ahí acomodado ya nomás para meterlo al MATLAB, y me falta la ecuación de la malla 3. La ecuación de la malla 3 sería, empezando en este punto, sería más el voltaje, la impedancia 4, que es I4, perdón, es I3 menos I2. Por Z4. La otra tensión que sigue en sentido horario es positiva. Sería la impedancia con la impedancia Z5 y sería I3 por Z5. Y luego me encuentro por el signo más a la tensión de V2, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, acomodando, no hay nada para I1. Para I2 hay un negativo con Z4. Y luego es I3 más I3 más I3, factorizando I3 que multiplica a Z4 más Z5. Y esto es igual a menos V2. V2 me había quedado positivo, pero al pasar al otro lado de la ecuación, como término independiente, pues me queda negativo, ¿no? Y pues estas son mis ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, para meterlas a resolver al MATLAB. Me va a entregar los valores de las corrientes y el vector de coeficientes independientes me queda B1, 0 y menos V2, ¿verdad? Entonces, se recomienda pues que el MATLAB haga las operaciones. Entonces, ustedes ingresan lo que vale Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5, y luego meten la matriz A
con los coeficientes 3 por ecuación, aunque algunos de ellos son 0. El vector de independientes, coeficientes independientes y SAS te lo resuelve. El valor del vector solución de corrientes 2 es la corriente I que me están pidiendo y hasta ahí se acabaría el problema. Ya tenemos 4 minutos de la conferencia. Yo creo que le vamos a dejar y después ya vemos cómo sería la respuesta con el MATLAB. Entonces no se tengan alguna duda. Ya lo tenía resuelto en esta diapositiva. Y a ver si nos quedó lo mismo. Bueno, aquí ya están los coeficientes simplificados porque los simplificaron como quien dice a mano, ¿no? Pero bueno, haciéndolo a mano, sacando las ecuaciones, déjenlas reviso. Sí, son las mismas, ¿verdad? Son las mismas ecuaciones y ahí está la matriz que hay que meter al MATLAB y el vector de valores independientes para que me dé la solución. Pero bueno, les digo, lo retomamos la siguiente clase, ¿no? No se tengan alguna duda. No, bueno, nada más una pregunta antes de que se corte esto. ¿Quieren hacer práctica el viernes, que sería la práctica 4 del FASOR, o seguimos con la clase y la práctica la dejamos para otra semana? Ustedes díganme. ¿Cómo andan de chamba? De todas maneras, teoría tenemos pendiente ver, aparte de lo de mallas, pues ver cómo se hacen los equivalentes Thevenin y Norton, superposición en alterna. Estaría bien que sea clase. Pues entonces le seguimos, si no hay otra opinión, ¿verdad? Yo la tomaría como la mayoría. Seguimos con las clases, entonces el viernes nos vemos, sí nos toca el viernes, sí, ¿verdad? El viernes nos vemos para seguir, terminar lo de mallas y empezar a ver Thevenin y Norton y superposición en alterna, ¿no? Entonces, cuídense, nos vemos el viernes, si no tienen alguna otra pregunta. Gracias, profe. Ok, saludos.